Buenas noches, miembros de la comunidad jurídica de Beloyer. Bienvenidos al Diplomado de Derecho Minero y Derecho Ambiental. Nos encontramos en esta penúltima sesión del diplomado con el tema minería artesanal y pesquería minera. Es un placer poder presentar al doctor Daniel Palomino, quien es socio senior y director en el área minera y desarrollo sostenible en el Estudio Muñiz. Siendo abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una destacada visión global respaldada por un máster en Derecho en la WLM por la Universidad de Tel Aviv de Israel, y cuenta con una trayectoria académica profesional destacada por su constante innovación, habiendo participado en programas de especialización en emprendimiento, innovación y digitalización legal tanto en Israel como en Alemania. Y en la práctica, el doctor Palomino es un verdadero referente en la regulación extractiva del país, asesorando corporaciones mineras y energéticas con una amplia experiencia en temas sumamente complejos como la formación minera y el manejo de conflictos sociales y los arbitrajes de inversión. Sin más que acotar, doctor, le doy el pase. Muchas gracias por la presentación y nuevamente mi agradecimiento a todo el equipo de Be por la gentil invitación a compartir con ustedes algunas ideas, reflexiones, conceptos que en mi práctica profesional, aproximadamente estos últimos 15 años, venido recabando a propósito de toda la regulación asociada a la formalización minera, desde añitos antes de su regulación en el 2012 y bueno, haciéndole seguimiento a este fenómeno, entre comillas, hasta la fecha. Entonces, lo que les propongo en esta sesión es revisar de manera bastante general algunos puntos interesantes sobre el tema de la formalización minera, que, dicho sea de paso, ha sido uno de los más controvertidos en los últimos meses, sino ya en los últimos 2, 3 años. Se viene comentando muchísimo acerca de la conveniencia, la perniciosidad o la necesaria existencia de un proceso de formalización de la figura del reinfo, la necesaria adopción de medidas que permitan una formalización real y que retiren del proceso a aquellos titulares de actividades mineras cuyas intenciones no están asociadas al poder formalizarse adecuadamente, sino a utilizar el sistema para la comisión de actividades ilegales. Entonces, lo que les planteo en esta presentación es darle un vistazo muy general al tema y poder eventualmente al cierre de la presentación dar respuesta a algunas preguntas, ¿no? Luego de la reflexión que les dejé. Entonces, avancemos. Formalización minera, 24 años de intentos y 14 años de un proceso inconcluso. Fíjense, cuando hablamos de formalización minera, debemos ir a las bases, a los postulados iniciales. Y dentro de ellos vamos a encontrar que hacer minería en el Perú, como en cualquier otra jurisdicción minera en el mundo, no es tarea fácil, no es sencillo. Hay muchas implicancias de carácter temporal, de carácter económico. Hay un aspecto fortuito también, por supuesto, y cada vez con los diferentes desafíos que enfrentamos a nivel global, eh, el cambio climático, la necesidad de una transición energética, en las diferentes situaciones geopolíticas que terminan afectando no solamente a los países potencia en conflicto o con intereses económicos manifiestos, sino también a aquellos países que somos o estamos un poco más en la periferia, pero que terminamos recibiendo el impacto de las decisiones que se toman aguas arriba. Entonces, en una industria tan clave para dar solución a los desafíos del globo, eh, va haciéndose cada vez más importante, más necesario
en poder acelerar la carrera por adquirir lo antes posible los productos mineros que sirvan para cubrir esas necesidades que tenemos todos en la comunidad internacional. Y por supuesto, cada país a su vez compite con otras jurisdicciones igualmente mineras por atraer a las mejores inversiones que desarrollen actividades mineras eh, con criterios de sostenibilidad en general, respeto al medio ambiente, respeto a las comunidades, respeto al consentimiento que debe obtenerse por parte de los pueblos indígenas, que es un tema harto sensible en jurisdicciones muy importantes a nivel minero como son Canadá o Australia, por ejemplo. Eh, y todo esto ha hecho que a lo largo de estos años, por lo menos desde los 2000 en adelante, en el Perú suframos algo que ya viene coloquialmente denominándose una sobreregulación minero-ambiental. Y dentro de sobreregulación minero-ambiental entran pues todos los cuerpos normativos de carácter específicamente minero, de gestión ambiental, fiscalización, la cantidad de entidades que se han ido creando a lo largo de los años. La fiscalización ya no solamente en temas mineros ambientales, sino también en seguridad y salud del trabajo, eh, las fiscalizaciones que ya teníamos en materia de seguridad de las operaciones, obtención de permisos para insumos químicos, para explosivos, transporte. Vamos, que desarrollar un proyecto minero en el país hoy es un reto complejo. Toma tiempo, cuesta. Hay muchos recursos que se invierten para poder desarrollar un proyecto que pueda ver la luz del día superando cualquier tipo de vestigio vinculado a conflictividad social. Entonces, cualquier persona natural o jurídica que se aventura a desarrollar un proyecto minero, hay que tomar muchísimas consideraciones de carácter legal. En resumen, hay que obtener una gran cantidad de permisos, ¿no? Y ahí viene lo costoso, ¿no? No solamente en términos económicos, contratación de consultoras ambientales, técnicas, abogados, sino también el tiempo de espera en los procedimientos administrativos que muy pocas veces es rarísimo que cumplan con los plazos legales regulados en los TUPAS. Entonces, se hace una carrera extremadamente onerosa y en los directorios, en las matrices de las compañías mineras más grandes a nivel mundial, pues se evalúan las jurisdicciones en función a la carga impositiva que se tiene, a la carga regulatoria que tienen y al riesgo de conflictividad social o conflictividad derivada de inestabilidad política. Entonces, eh, hay compañías internacionales que determinan que para este año o para los próximos 2, 3 años es más conveniente invertir en una jurisdicción en Latinoamérica diferente del Perú o en una jurisdicción minera en el África, ¿no? Porque va a ser mucho más rápido obtener el retorno, hacer la investigación, es decir, la exploración y luego poder explotar y con la venta del producto, pues tener los dividendos. Entonces, ese análisis aplica para absolutamente todas las jurisdicciones en el mundo. Entonces, hacer minería, recalco, es extremadamente oneroso y si hoy alguna persona natural o jurídica desee aventurarse en este negocio, pues va a tener que pasar una gran cantidad de tiempo estudiando la cantidad de permisos y los tiempos que tienen que observarse. Entonces, en este contexto, que, como le digo, desde los 2000 en adelante ha venido incrementándose, surge en el año 2011 una gran preocupación. Y esta gran preocupación estaba asociada en parte a esta fotografía que les estoy proyectando. Un avance descontrolado, un avance muy fuerte, muy nefasto en la Amazonía peruana de actividades mineras principalmente auríferas, ejecutadas sin contar con toda esa carga regulatoria ambiental, con esas inversiones sostenibles, con todo ese cumplimiento normativo que sí venía siendo observado por el gran universo de compañías
mineras o titulares de actividades mineras a mediana o pequeña escala, eh, que para ejecutar la actividad pues tenían que ir a la cola, ¿no? Y pasar todo el tiempo que tenían que tomar la obtención de los permisos e invertir en consultorías de carácter técnico, ambiental, en fin. Es decir, había, por lo menos en aquel momento, por el 2011, en la Amazonía peruana, un gran avance de compañías que sin ningún tipo de cumplimiento normativo venían avanzando y destruyendo eh, áreas que en principio no deberían estar sujetas a actividad minera, ¿no? Entonces, esta problemática respecto del avance de actividades mineras no formales, sin contar con las autorizaciones y permisos, comienza a dispersarse a lo largo y ancho del país, principalmente en aquellas regiones con un potencial geológico bastante interesante y rico en mineral aurífero. Hablamos de regiones como Madre de Dios, como Puno, como Cajamarca, La Libertad, y ya iba haciéndose visible un gran problema público que no es reconocido por el Estado peruano de forma o de manera formal, sino hasta noviembre del año 2022, cuando se publica a través de un decreto supremo la aprobación de la primera política nacional minera del país, siendo la primera política nacional minera una referida a la pequeña minería. Y esa fue la política nacional multisectorial para la minería artesanal y de pequeña escala en 2030. Un documento bastante extenso que yo les invito y cada vez que tengo oportunidad y gentilmente me invitan a compartir estas reflexiones, siempre sugiero, recomiendo que se lea porque, bueno, ya para el 2026, la data del 2022 queda un poco desfasada, pero sí fue una foto muy interesante, un diagnóstico bastante completo, diría yo, de la realidad de este problema público, consistente en la existencia de pequeña minería y minería artesanal desarrollando actividades de manera social, económica y ambientalmente insostenible en determinados conglomerados mineros y otras zonas permitidas del territorio nacional. Hasta aquí se hablaba de actividades permitidas, porque otro problema público es la actividad minera ilegal que se ejecuta en zonas prohibidas, pero esa es otra historia a la que vamos a llegar más adelante. Entonces, este problema público que se reconoce en el año 2022 en el 2011, sin que exista un documento, sin que exista un estudio, un diagnóstico, saltaba a la vista, ¿no? Bastaba con darse una vuelta por Puno, por la zona de Sandia, por Madre de Dios, la zona de Tambopata, La Pampa, o el Cerro Algamarca en Cajamarca, la zona de Patás en La Libertad ya tenía también actividad eh, caracterizada como la que se caracteriza el problema público definido en el diagnóstico. Y frente al problema público de tener una gran cantidad de mineros a pequeña escala operando sin permisos, en condiciones insostenibles, no solamente en materia social, económica, ambiental, sino también laboral, tributaria, contable, logística, en fin, es que el gobierno de aquella época, hablamos de diciembre de 2011, el mandato vigente del presidente, el expresidente Ollanta Humala, eh, establece todo un régimen muy complejo denominado el paquetazo del 2012, ¿no? Que fue básicamente 9 decretos legislativos orientados a, primero, interdictar la minería ilegal. Ahí por primera vez en el año 2012, en verano del 2012, se comienza a hablar y se establece en una norma qué se entiende por minería ilegal. Eh, Se desarrollan una serie de requerimientos dentro de un sistema denominado formalización minera, consistente en que aquellas empresas o aquellas personas naturales que están ejecutando actividades mineras sin contar con las autorizaciones correspondientes, pues tienen la opción a continuar ejecutando ello
en la medida, en tanto en cuanto, siempre y cuando se presenten ante el Estado peruano, se inscriban en un registro, en aquel momento llamado Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos, y cumplan con determinados plazos perentorios para que en 2 años obtengan los requisitos que se necesitan para poder obtener las autorizaciones mineras que les permitan operar dentro de la legalidad. Otras normas asociadas al paquetazo del 2012 estuvieron relacionadas con el incremento de sanciones ambientales. Se empoderó a los gobiernos regionales en su condición de entidades de fiscalización ambiental. Se modificaron los cuadros de tipificación de infracciones y sanciones aplicados por los gobiernos regionales para los pequeños mineros y mineros artesanales. Se creó el delito de minería ilegal consistente en el ejecutar actividad minera de exploración, de extracción, de explotación u otras actividades similares, sin contar con los permisos y generando un riesgo a la salud o al medio ambiente, ¿no? Entonces, ese tipo penal no lo teníamos antes. De hecho, antes del 2012, la gran cantidad de, digamos, eh, eventos con connotación penal vinculados al daño al ambiente se canalizaban a través del delito de contaminación ambiental. No había un tipo penal específico como lo tenemos hoy de minería ilegal regulado en el 2012, y junto con la regulación o con el establecimiento del tipo penal de minería ilegal, se estableció también otros delitos, se establecieron otros delitos como la modificación al delito de comercio clandestino, tráfico ilícito de maquinarias, de insumos químicos, el financiamiento de la minería ilegal. Otro decreto legislativo importantísimo fue el que desarrolló lo concerniente al lavado de activos proveniente de la minería ilegal. Otros dos decretos legislativos importantes como el 1103 y el 1107 desarrollaron aquellas provisiones normativas orientadas a controlar tanto las maquinarias, los insumos químicos, algunos hidrocarburos, cuyo destino eran las actividades mineras ilegales, estableciendo, empoderando a los INERVIN, a la SONAT, al MTC, para que se pueda controlar el circuito de la provisión de estos insumos o de estas maquinarias, incluidos los servicios también. Entonces, todo ese arsenal normativo que se publica en el año 2012, fue acompañado de la normativa que estamos comentando hoy, la del proceso de formalización minera a través del decreto legislativo 1105. Como les digo, en esencia, la idea era, estás operando sin permisos, sigue haciéndolo, en tanto en cuanto sí y solo sí, en la medida en que te inscribas en el proceso. Inscrito en el proceso, puedes continuar ejecutando la actividad sin concesión minera, sin estudio ambiental, sin permiso sobre la tierra, sin todo lo que se le exige a una compañía formal. Eh, pero vas a tener un plazo de 2 años para poder presentar esos requisitos indispensables para que la autoridad minera, en aquel momento el gobierno regional, otorgue la autorización de inicio de actividades de explotación o la autorización para beneficiar los minerales. Entonces, ese paquete normativo dio lugar a todas estas noticias que les estoy presentando a manera de collage. O sea, la cantidad de operativos eh, que tuvieron lugar entre el año 2013, 2015, con mayor intensidad en el año 2014, derivaron precisamente de la eh, observancia de estas normas asociadas a la interdicción de la minería ilegal y la criminalización de las actividades mineras sin contar con permisos y con el potencial de dañar el medio ambiente o la salud de las personas. Notas importantes que a veces pasan por alto son las siguientes. Los reflectores siempre estuvieron más sobre el oro
en tanto que, como saben, tuvimos ahí un circuito bastante interesante de subida de precios de los minerales y específicamente el oro tuvo una buenísima racha y eso generó que existan mayores incentivos por parte de las personas naturales y jurídicas dedicadas a la explotación de este metal a diestra y siniestra y aprovechando el sistema de formalización. Entonces, cada vez conforme iba subiendo de precio el oro, pues se multiplicaban las actividades mineras, entiéndase, informales, es decir, con inscripción en el registro o ilegales, aquellas que se ejecutan sin registro y sin contar con ningún permiso. Y eso multiplicó también el nivel de las intervenciones, de los operativos, al punto en que ya se comenzó a hablar de una insuficiencia manifiesta por parte del Estado peruano en cuanto a la persecución de los delitos y la falta de control, en algunos casos de forma deliberada y en otros, por supuesto, por temas de capacidad económica, de personal, técnica de los gobiernos regionales. Entonces, hubo de todo, pero en esencia se vio cómo este problema público que motivó toda esta normativa en el 2012 comenzó a crecer de forma desmedida. De hecho, yo les comento una anécdota. Allá por el año 2017, cuando ya era evidente que el proceso de formalización regulado en el 2012 no estaba teniendo los resultados que se esperaron originariamente, es que publicó un artículo muy breve creo que fue en el Peruano, no me acuerdo en qué diario, creo que fue en el Peruano, acerca de que, oigan, ahora en el 2017 se le está cambiando el nombre al proceso de formalización, ahora se le va a llamar Reinfo, pero ojo, que la lógica que se está manejando es abrir la puerta para que nuevos titulares de actividades mineras sin permisos puedan instalarse en concesiones de terceros y continúen operando. Esto va a dar pie a una ola de invasiones por si acaso se advierte. Y la anécdota es que recibí por parte de colegas una serie de llamadas calificando mis comentarios de alarmistas, de sensacionalistas, de que en realidad esto no iba a ir para tanto, no debíamos preocuparnos tanto, era un problema de la pequeña minería, de la minería artesanal. La gran y mediana minería no tenía por qué preocuparse porque eran normas que no eran de su competencia. Con los años, ya retomando las conversaciones con algunos colegas, amigos, llegamos a la conclusión de que sí era un problema no solamente de la pequeña minería y la minería artesanal, sino era un problema de la minería en su conjunto, al punto que hoy es la gran minería y la mediana minería en los segmentos del sector más afectados, entre comillas, por la existencia del proceso y de su sistema, que en buena cuenta llegamos a una conclusión de que sí legitima, legaliza la invasión a derechos mineros de terceros, ¿no? Algo que es muy, muy sui generis en nuestra regulación, en nuestro ordenamiento jurídico, y que parece un callejón sin salida, ningún tipo de eh, grupo de trabajo, administración eh, o gobierno ve una solución concreta, tangible eh, al problema. Pero sobre eso vamos a ir más adelante. Entonces, este paquetazo del 2012 gatilló, como les digo, una serie de acontecimientos vinculados a interdicción de la actividad minera ilegal, eh, operativos vinculados ya a trazabilidad por parte de la SUNAT, por parte de aduanas en general, eh, todos con el ánimo e intención de saber de dónde están proveniendo, de dónde provienen los productos mineros que salen del país. Como les digo, todo esto mucho más enfocado en lo que es el metal, el oro, que es el que tuvo mayor cantidad de operativos de interdicción. Entonces, para redondear un poco la idea que les venía comentando y a propósito de lo que nos dejó ese paquetazo de normas del año 2012, ya comienza desde el 2012
establecerse esta categorización del minero formal, el informal y el ilegal, ¿no? El que tanto se ha hablado. En en esta presentación, en esta diapositiva, en el extremo derecho ven ustedes un cuadro. Es un cuadro que yo lo uso siempre cuando necesito hacerme entender sobre qué tan complejo es hacer minería. Está sumamente simplificado y perdónenme mis colegas o quienes estén involucrados en minería si peco de reduccionista, pero en buena cuenta, pueden ver ahí las actividades mineras y las fases reconocidas legalmente, por lo menos, ¿no? Hay otras fases ya de carácter en ingeniería, en finanzas, pero a nivel legal esas son las fases, esas son las actividades mineras que están descritas y reguladas en la legislación de la materia. Tenemos el cateo, la prospección, la exploración, la explotación, beneficio, el cierre, el post-cierre. Ya está. Por ahí que se me escapa el almacenamiento de minerales, pero para los efectos de la presentación es irrelevante. Lo importante aquí, lo interesante es que si ustedes ven, para ejecutar la actividad de explotación, de beneficio, de exploración, el sistema peruano exige que si deseas explotar, deseas extraer de la tierra los recursos minerales que en principio pertenecen a la nación, es patrimonio de la nación de acuerdo con la Constitución, pues hay que presentar, hay que acreditar determinados requisitos que no son sencillos de obtener por parte del inversionista, por parte de la persona natural o jurídica interesada en hacer minería. Y esos requisitos, una vez que se compilan y se presentan a la autoridad minera, puede ser el MINEM, en el caso de la mediana y gran minería, o puede ser el gobierno regional, en el caso de la pequeña minería y minería artesanal, pues devienen en una autorización, ¿no? Si yo tengo los requisitos uno 2 3 4 5 6 los tengo ya listos, armo mi expediente y presento la solicitud de inicio de actividades de explotación ante la autoridad minera y la autoridad minera revisa que de verdad, verdaderamente, pues tenga los requisitos conmigo y otorga lo que se denomina la autorización de inicio de actividades de explotación. Esta autorización, así como la autorización de exploración o la autorización de funcionamiento de la concesión de beneficio, son los títulos habilitantes que nos permiten hacer la actividad minera legalmente. La formalidad en el ordenamiento jurídico peruano, capítulo minería, se determina por si tienes o no tienes el permiso minero. No hay más discusión. Una compañía puede tener concesión minera, puede tener estudio ambiental, puede tener propiedad sobre el terreno superficial, pero si no tiene la autoridad, la autorización para ejecutar la actividad de explotación, pues esa actividad minera es ilegal. Por más que se tenga la mayoría de requisitos, no se cuenta con el visto bueno final de la autoridad minera, que es la autorización de inicio de actividad de explotación. Entonces, primera pauta. ¿Qué cosa es ser un minero formal? Esto aplica para la gran minería, eh, la mediana minería, la pequeña minería y la minería artesanal. ¿Quiénes son los formales? Definición, Decreto Legislativo 1336, que vino por el año 2017 ya a ratificar algo que existía y que todos lo sabíamos por interpretación, por deducción. Minería formal, actividad ejercida por persona natural o jurídica que cuenta con autorización de inicio o reinicio de actividades de exploración, explotación o beneficio de minerales o título de concesión de beneficio emitida por la autoridad competente. Punto. O sea, es que es formal el que tiene el permiso. No hay más ciencia, ¿no? Ahora, en contraposición a la categoría de minería formal, ¿quién es un minero no formal? Y divido esto en formales y no formales porque dentro del universo de no formales hay especies, ¿no? Una primera especie es la minería informal. Si operas una labor minera, ejecutas actividad de explotación sin contar con la autorización de inicio de actividad de explotación, eso entra dentro de la minería no formal. Ahora veremos si es informal o ilegal. Va a estar dentro de la especie de minería informal si es que el operador es un pequeño productor minero
o un productor minero artesanal que se inscribió en el proceso de formalización, ¿no? Ahora, ¿cuál proceso? El único que existe, que es el que ha venido cambiando de nombre. Comenzó con las inscripciones hasta el 5 de diciembre del 2012 en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos. Luego, con el registro de saneamiento, que buena cuenta fue el gente del registro uno pasó al registro 2. Y en el 2017, cuando se crea el registro, dijeron, la gente del registro uno y del registro 2 venga también al registro 3. O sea, es una compilación sucesiva de inscripciones, pero el proceso es exactamente el mismo. Entonces, es minero informal aquel que ejecuta la actividad sin la autorización, pero está inscrito en un proceso de formalización. Para el caso actual, el RIF, ¿no? El Registro Integral de Formalización Minera. Opera en zonas no prohibidas. Esto es clave, porque es imposible legalmente obtener formalización minera, lograr formalizarse minería sobre zonas prohibidas. Zonas prohibidas típicas, una área natural protegida con restricciones de acuerdo con su plan maestro, una zona arqueológica, una zona que tenga algún otro recurso natural en explotación o ya concesionado, un área en la que por razones de seguridad nacional se precise de requisitos adicionales para un extranjero, ¿no? O sea, son zonas muy específicas determinadas por las normas también específicas que hay en la legislación minera que condicionan el uso del terreno, ¿no? Para ejecutar la actividad o la proscriben de forma absoluta, ¿no? Entonces, en la medida, en tanto en cuanto se ejecuta actividad minera sin permiso, pero en una zona permitida y dentro del registro de formalización, eh, puede calificarse al minero como no formal de la especie informal. Y el último requisito, que es el que ya vino con el tiempo, es que esta inscripción en el registro de formalización se mantenga vigente. Antes no existía la distinción entre registro vigente o registro suspendido. Esto ha venido ya con el tiempo. Y la condición de suspendido, cuyo caso no se puede operar, está determinada por el incumplimiento de determinadas acciones y requisitos que en determinados plazos ya debían haber cumplido los titulares de actividades mineras en formalización. Básicamente la acreditación de producción, como la presentación, ni siquiera la aprobación, la presentación del instrumento de gestión ambiental aplicable a la formalización, que en su momento era llamado IGAC, Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo, y después, en 2017 en adelante, se convirtió en el IGAFOM, Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera. Esta es la especie minería informal. ¿Es la única especie dentro del género minería no formal? No, hay otra especie, que es la de la minería ilegal. Y dentro de la minería ilegal, que este sí es un conjunto de sujetos en donde podemos encontrar no solamente ya a la pequeña minería y a la minería artesanal, sino también a la gran minería y la mediana minería. Esto se aplica para todos, no hay distinción, y consiste en que se ejecute actividades mineras sin contar con las autorizaciones mineras y sin inscripción en el registro de formalización, o que la operación se ejecute en una zona prohibida. Ahí sí resulta irrelevante si es que estamos frente a un pequeño productor minero, minero artesanal. Esto aplica para todos los regímenes, gran minería, mediana minería, pequeña minería y minería artesanal. Evidentemente, la incidencia de la gran minería y mediana minería en actividades calificadas de minería ilegal es bajísima, es muy baja. O sea, no es un problema, ciertamente, del régimen general. La gran cantidad de operativos, intervenciones, han tenido como target
a la pequeña minería, ¿no? Que es en donde sí hay mayor tendencia a transgredir la normativa aplicable a la regulación minera y la obtención de permisos que en la mediana minería y la gran minería, ¿no? O sea, la norma aplica para todos, pero quienes son los delitos en estos casos usualmente es la pequeña minería y la minería artesanal. Entonces, esta especie de minería ilegal tiene consecuencias administrativas, civiles, principalmente, ¿no? El ejecutar actividades mineras ilegales implica ser sujeto de interdicción. Y por sujeto de interdicción tenemos ahí acciones de la Policía Nacional del Perú, de la SUNAT, de Sutran vinculadas a controlar que esta actividad pues no se ejecute actividades ilegales y se utilizan herramientas como la incautación, primero la inmovilización, la incautación de productos mineros, de maquinaria, de equipos, de insumos químicos, perdón, insumos químicos, de pérdida de dominio de aquello que es incautado por el Estado peruano, controles también por parte de Ocinermin, controles por parte de la SUNAT en general, o sea, la cantidad de acciones administrativas orientadas a perseguir y repeler el avance de la minería ilegal son amplísimas. Todas ellas fueron determinadas en su momento a través de los decretos legislativos 1103 y 1107. El 1103 con el paso de los años se derogó. Ahora hay otro decreto legislativo que lo sustituye, pero que mantiene los pilares del control que ejecuta SUNAT respecto de la ruta fiscal, respecto del tráfico de insumos químicos para minería. Eh, y dentro de la especie de minería ilegal hay una subespecie, que es la penal. Y la subespecie penal tiene una frontera muy porosa con la especie de minería ilegal, porque si nos damos cuenta, no va a haber mucha diferencia entre la categoría de minería ilegal en términos administrativos y la categoría de delito de minería ilegal en términos penales. Por lo siguiente, la subespecie de delito de minería ilegal aplica también para la gran minería, la mediana minería, la pequeña minería y la minería artesanal. La incidencia, repito, está mucho más en la pequeña minería y la minería artesanal. Eh, y lo que reza el delito es básicamente minería o delito de minería ilegal va a ser el ejecutar actividad de exploración, explotación o beneficio o extracción sin contar con la autorización minera correspondiente y que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental. La base del delito es ejecutar la actividad minera sin el permiso, que es lo mismo que se tiene en la especie administrativa de minería ilegal. La diferencia es que en la investigación fiscal y en el proceso penal se demuestre que esa actividad minera ejecutada sin los permisos puede causar o causa perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental. El truco con eso es que es muy difícil concebir, pensar, eh, imaginar una actividad minera no autorizada que no ponga en riesgo la salud de las personas o menoscabe o ponga en riesgo la integridad del medio ambiente, los componentes bióticos, abióticos del ambiente. Porque precisamente la autorización para ejecutar la actividad minera es la evaluación final que hace la autoridad respecto de si previamente la viabilidad ambiental de ese proyecto está confirmada. Entonces, si no se cuenta con la autorización de inicio de actividades, significa que en algún momento la empresa o la persona natural titular de la actividad no sometió a evaluación los impactos ambientales de su actividad en el ambiente. Entonces, al no someter a evaluación este impacto, pues
¿de qué manera se podría garantizar que la actividad sin permisos, sin un estudio ambiental aprobado a su favor, sin control, sin verificación de cumplimiento de requisitos, no va a generar un menoscabo del medio ambiente o va a dañar propiedad privada, la salud de las personas, en general, los requisitos adicionales que exige la estructura del tipo objetivo? Entonces, por eso es que la barrera es muy porosa. Por lo general, si es que nos encontramos frente a una actividad minera sin permisos, o sea, eso per se va a ser calificado como minería ilegal para efectos de la interdicción, de las acciones de interdicción. Pero además, ese hecho jurídico muy probablemente un 99.99% va a calificar también como delito de minería ilegal. ¿Ok? Entonces, ese es el set de conjuntos para comprender un poco la, cómo interactúan estos conceptos de minería formal, informal, ilegal y el delito de minería ilegal, que es supremamente importante considerar hoy que las normas han cambiado. Además, recordemos que desde el mes pasado, perdónenme, desde hace 2 meses, desde noviembre de este año, se ha modificado el Código Penal y se ha incluido el delito de tráfico de recursos naturales. Bueno, se ha modificado el delito de tráfico de recursos naturales, incluyendo no solamente a los titulares de actividades mineras ilegales como agentes del delito, sino también a las plantas de beneficio, a los comercializadores, a los transportistas, a los que reciben, a los que financian. Es decir, toda la cadena de valor se ve ya comprometida si es que dentro del circuito del negocio el agente que explota el mineral es calificado como minero ilegal, ¿no? Entonces, viendo ya la descripción del problema y cuál fue la propuesta de solución del Estado peruano a través del Ejecutivo, porque todas estas normas se publicaron a través de decretos legislativos gracias a una norma habilitante publicada por el Congreso de la República en diciembre del 2011, llegamos al 2022. Y el Estado peruano, como les digo, a través de la Dirección General de Formalización Minera, publica un diagnóstico que es la Política Nacional Multisectorial para la Minería a Pequeña Escala y la Minería Artesanal al 2030. Y en ese documento comparte este gráfico que yo lo he traído tal cual de la publicación del ministerio, que es bastante interesante de analizar con más tiempo quizás o en alguna otra oportunidad. Por eso los invito a que revisen el documento, que es un documento con mucha información, muy rico. Pero ya en noviembre del 22 el Estado se daba cuenta de que había una serie de factores que hacían inviable la solución del problema. O sea, el problema público, ¿cuál era? Nuevamente, pequeños mineros y mineros artesanales ejecutando actividades de forma insostenible. Entonces, se determinaron varios factores, ¿no? Después del estudio y las estadísticas a las que llegó el ministerio y se dijo, bueno, la gente eh, está involucrada en este problema público. Tenemos este problema público principalmente a cuatro factores. El primero es que hay una gran expansión de minería artesanal y de pequeña escala con muchísima precariedad laboral, ¿no? Con una precariedad social, ambiental, que ya no se puede tolerar. Es un cumplimiento normativo casi nulo respecto de la normativa laboral, ambiental. Ello porque la gente no está organizada, porque no se conoce la normativa, porque hay muy poco presupuesto. Otro factor importante fue las barreras de acceso a cadenas de valor formales. Eh, Aquí una de las cosas más interesantes que se discutió era la barrera que tienen las empresas del segmento de pequeña minería y minería artesanal en formalización, por ejemplo, con el sector financiero, ¿no? Se recabó datos de algunos titulares informales que narraban experiencias terribles con los bancos. Decían, basta con que le digas al banco la palabra de info y automáticamente te muestra la puerta de salida. No logras abrir una cuenta bancaria si es que estás en el rubro minería y menos si estás en el rubro de la pequeña minería y mucho menos si estás en el segmento de los informales.
Entonces, ¿cómo podemos bancarizar nuestras transacciones? ¿Cómo podemos hacernos mucho más formales si es que el sistema financiero no da la espalda? Esa fue otra gran discusión que se encuentra en el factor número 2. El factor número 4 tiene que ver con la precaria institucionalidad estatal para abordar integralmente la complejidad de la pequeña minería y minería artesanal. Acá el argumento por el cual se dice que esto es un factor que impide solucionar el problema público es que las autoridades, las instituciones aparentemente no conversan y hay una gran cantidad de criterios que no son necesariamente compatibles los unos con los otros. Entonces, falta articulación entre entidades. El criterio que tiene el MINEM no es el mismo que tiene el GORE. Hay en el GORE, acuérdense, además también una elevada rotación de personal. Entonces, la capacitación que se le da a uno termina en el mar porque el mes siguiente hay otro funcionario, hay que volver a hacer todo el circuito, entre otras cosas. Eh, Igual, los criterios que tiene el Ministerio Público, la policía, la SUNAT, el MTC, no siempre conversan con la normativa sectorial que es la emitida por el ente rector que determina cómo se hacen las cosas en este segmento de la minería. Entonces, terminan algunas empresas, se relata ahí en el diagnóstico, viéndose sometidas a exigencias de otras autoridades diferentes de las mineras que les exigen requisitos que verdaderamente no les aplican, ¿no? Por ejemplo, algunas experiencias que se contaban ahí en el reporte creo que eran vinculadas a que para las exportaciones, SUNAT exige o exigía presentar un contrato de explotación minera o un contrato de cesión minera o un contrato o una concesión minera. Y en algunos casos en el pasado SUNAT le decía, ¿dónde está tu contrato de concesión minera? Cuando sabemos que en minería no hay contratos, hablamos de actos administrativos habilitantes, no de contratos. Entonces, esa falta entre comillas, conocimiento de la realidad normativa, la realidad operativa de la minería artesanal y de pequeña escala en formalización era una tremenda barrera que impedía que se pueda superar este problema público. Sin embargo, de los cuatro factores, para mí, y esto lo vengo sosteniendo desde el año 2012, el principal factor es este que han calificado como el 3, que es la limitada acreditación de la titularidad y autorización sobre la superficie donde trabaja la pequeña minería y minería artesanal. En buena cuenta, ¿cómo podemos formalizar a un minero si es que éste se encuentra operando en concesiones de terceros y en terrenos de terceros? O sea, ahí hay un doble acuerdo al que tiene que llegarse. El minero de formalización tiene que arribar a un contrato con el titular de la concesión en donde el minero opera y además tiene que celebrar otro contrato con el titular de la tierra que le permite el acceso a su propiedad privada para ejecutar la actividad minera. En muchos casos, el segundo requisito, que es el del contrato de uso del terreno, es mucho más manejable porque gran parte de la actividad minera informal o una gran cantidad de mineros informales eh, operan en zonas que forman parte de los territorios comunales a los que pertenecen. Entonces, la acreditación del uso del terreno superficial de alguna forma u otra se puede encontrar cubierta con compromisos, con contratos con las comunidades a las que pertenecen a cambio de trabajo, a cambio de una compensación, en fin, los acuerdos civiles son muy creativos, son de lo más diversos posibles. El tema es cómo llegar a un acuerdo con el titular de la concesión minera, que es otra compañía, en algunos casos perteneciente a la gran y mediana minería, que tiene la concesión en cartera, no ejecuta actividades de exploración todavía, porque, bueno, tiene todo el derecho de tener las concesiones que quiera y libertad en el Perú. Entonces, ahí viene la pregunta que hasta el momento ronda y ronda y ronda a nivel político, que es ¿qué hacemos con esas concesiones que actualmente no están desarrollándose de cara a un proyecto de explotación y que están en manos de compañías que a su vez no desean tener mineros informales operando y extrayendo mineral en sus concesiones? Y si estas compañías no desean, porque
les asiste el derecho a la libertad contractual, su libertad de empresa, su derecho a la libertad en buena cuenta, pues nadie te puede obligar a celebrar un contrato que no quieres. Entonces, si no quieres firmar un contrato de explotación o de cesión minera con el minero que ha venido a invadirte, ¿cómo vas a formalizar al minero informal? Ese es el tema, ese es el gran problema. Entonces, ese problema que desde el año 2022 fue reconocido formalmente a través de la aprobación de este diagnóstico, tuvo una solución entre comillas. Y la solución alternativa, o la alternativa de solución planteada por la Dirección General de Formalización Minera, luego de apoyarse en múltiples estudios, tesis de doctorado, del extranjero y todo, fue la siguiente. El problema es que la gran minería y minería artesanal, perdón, la gran minería y mediana minería o las empresas concesionarias no desean firmar contratos de explotación con los mineros informales. ¿Cuál es la solución que brinda el Estado frente a este problema? Pues la solución es básicamente mejorar la capacidad resolutiva de las entidades estatales involucradas en la formalización para la mediación efectiva en los procesos de negociación. O sea, en buena cuenta que el Estado peruano entre como mediador. El problema con esto es que esto ya existe desde el 2012. El Estado peruano ya tiene ese mandato de intentar mediar, pero tampoco termina siendo una solución porque un mediador es simplemente eso, un mediador. Sirve como un tercero para sentarse en la mesa y promover que las partes lleguen a un acuerdo. Pero no hay forma de que el Estado peruano obligue a una de las partes a celebrar un contrato que no quiere. Y ahí está la falencia en la solución propuesta por la autoridad minera en el 2022. Y es sobre lo cual se está tratando de construir o se está pensando en construir a futuro la gran solución para poder formalizar a los mineros que están todavía con el REINFO vigente y que aparentemente esa es la razón por la cual, fíjense en esta línea de tiempo rápida, cuántas oportunidades, cuántos momentos hemos tenido para formalizar a este gran número de mineros eh, y que hasta la fecha cuántas prórrogas dan. Primera etapa, por ejemplo, el Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso. Esa fue la primera temporada de esta serie. La segunda temporada fue el registro de saneamiento, que duró hasta más o menos diciembre del 2016. La tercera temporada, ya en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, fue la temporada del Reinfo. La cuarta temporada fue la extensión del proceso de formalización a través de la ley del Congreso en octubre del 2019 y las nuevas inscripciones que se prorrogaron por el COVID durante todo el 2020 eh, y que también fue el mismo proceso llamado Reinfo. Luego hay una quinta temporada que va desde diciembre del 21 en adelante, está en morado, una sexta temporada, una sexta prórroga o sexto periodo de prórroga eh, eh, establecido por la ley 32213, luego una séptima y un séptimo periodo de prórroga debido al Decreto Supremo 009-2025 Energía y Minas y el Decreto Supremo 012-2025 que extendió los 6 meses más y una octava ventana prorrogada para el Reinfo a partir del 27 de diciembre del 25 hasta el 31 de diciembre del 26 a propósito de la publicación de la ley 32537. Entonces, han pasado gobiernos, han pasado titulares de la cartera de Energía y Minas, titulares de la Dirección General de Formalización Minera, y el problema se sigue pateando y pateando y pateando porque la solución al mismo es básicamente el llegar a un acuerdo entre el titular de la concesión y el dinero informal. Y eso lamentablemente pues está supeditado a la concordia de voluntades. Ante la existencia de concordia de voluntades, pues difícilmente se va a poder llegar a buen puerto. Es lo que tenía para compartir con ustedes esta noche, mañana mía, pero
quiero agradecerles por el tiempo, por siempre las ganas de poder tener este tipo de información adicional dentro de la formación. Y con mucho gusto tienen ahí mis datos de contacto a través de Biloyer, o también los dejo acá por el chat para si es que tienen alguna inquietud o algún punto para comentar, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Podríamos pasar a una ronda de preguntas. Me parece que, Sí, sí, puede ser. claro. Estimados participantes, si tienen alguna consulta, podrían alzar la mano, encender su micro o escribirlo por medio del chat. Claro, Katiuska, puedes encender tu micro. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Daniel. La consulta que tengo es en relación a la ampliación del reinfo. Sabemos que existe el decreto legislativo C07, que en su artículo 11 establece las obligaciones del adquirente minero, ¿no? Y ahí anteriormente se establecía que solamente podemos adquirir mineral de concesiones vigentes, pero se hace ahí una excepción, dice, ¿no? Excepto si están incursos en el proceso de formalización. Entonces, la consulta es, ¿quiere decir que podemos comprar mineral de concesiones que no están vigentes? Y además, esto sabemos que SUNAT tiene resolución del Tribunal Fiscal en las que indica, ¿no?, que si se compra de concesiones que no están vigentes, eso generaría una contingencia tributaria, no se reconocería, etcétera. No se estaría traslapando en cierta manera esta norma con la resolución del Tribunal Fiscal. Gracias. Gracias, Katiuska. Sí, bien, lo que comentas es la pregunta del millón de la ley que prorrogó el proceso de formalización el 26 de diciembre del 2025. Eh, ¿Por qué la pregunta del millón? Porque en efecto, hasta antes de esa norma, el decreto legislativo 1107 en su artículo 11, si no me equivoco, establece que los requisitos mínimos para poder adquirir productos mineros de forma lícita y poder ejercer el derecho a acceder al beneficio tributario de la deducción del costo de ventas es que la concesión minera esté vigente, ¿no? O sea, y eso, y en ese sentido, como indicas, ha estado también en el pronunciamiento de SUNAT a través de un informe eh, a la opinión pública de la SUNAT, un informe tributario de SUNAT, de hace aproximadamente 3 años, si no me falla la memoria, en donde sí indicaba hasta concesiones en causal de caducidad todavía pueden calificarse como vigentes, pero si están extinguidas, ya no cumplirían con el requisito mínimo. El tema con la norma del año pasado es que lamentablemente la redacción es muy confusa, es extremadamente confusa. No se determinó o no se estableció con claridad a qué se refieren con, por ejemplo, eh, el carácter excepcional, ¿no? O, o cuál es el proceso para validar o para acreditar que ese carácter excepcional, cuál es el que debe aplicarse o no. Lo cierto es que ya en consultas formales a la autoridad y en respuestas que la Dirección General de Formalización Minera ha realizado a algunos administrados, ha indicado que sí, la redacción no es muy clara, ciertamente, pero debe entenderse lo siguiente. La regla es comprar de concesiones mineras que están vigentes. Excepcionalmente, como una excepción a esta regla, puede comprarse mineral de concesiones extinguidas siempre y cuando esta concesión extinguida sea aquella declarada por el minero informal con registro vigente y que en ese registro haya consignado el dato de esa concesión. O sea, que haya un link, un vínculo, que haya match entre el detalle de la concesión extinguida y lo que aparece en el registro de formalización minera a favor de este minero. O sea, ese es el marco de la excepción.
Y yendo ya a la norma, perdón, a la exposición de motivos que en la norma te deriva a los anteproyectos y a los diferentes escritos que justificaron la existencia de este artículo en la ley y que dan cuenta pues de qué es lo que opinó en su momento el MINEM a través de los oficios que se mandaron a PCM, la respuesta de PCM, la justificación. O sea, si uno lee todo eso en su conjunto, advierte que el objeto de esta disposición de carácter excepcional es permitir que un gran número de mineros, sobre todo que se encuentran asentados en Madre de Dios, que actualmente tienen un reinfo vigente, pero que las concesiones en las que están ya se encuentran extinguidas y no pueden formular derechos mineros sobre estas áreas porque el área está restringida, no tengan ese impedimento por parte de las plantas de beneficio de adquirir los productos mineros. Entonces, fue como una manera de permitir temporalmente aún la formalización, perdón, la adquisición de estos productos mineros para este caso especial. Por eso es que se determina de forma excepcional. Gracias por la pregunta. Gracias, Daniel. Buenas noches. Por favor, si me permiten hacer dos preguntas al Sí, exponente. claro. Gracias, muy gentil. Buenas noches. Por favor, para que me absorba la duda, las empresas que actualmente han obtenido concesiones mineras, para poder explotar, obviamente se tiene que hacer un proceso ordinario, ¿no? Hasta que puedan sacar su resolución definitiva. Pero simultáneamente se podría hacer un contrato con empresas que ya tienen su permiso para explotar. ¿Cómo así? No sé si me llego a escuchar. No, se cortó la última parte. A ver, lo repito nuevamente. Las empresas, una empresa X, por ejemplo, ¿no? Que haya adquirido pues una concesión minera. Ujú. ¿Cuál es el paso a seguir para poder explotar? En primer orden, vendría a ser un proceso ordinario, ¿correcto? Sacar toda la documentación pertinente para poder al final recién explotar. ¿Es así? ¿Es correcto esto? Es correcto. El proceso implica, tengo mi concesión minera paso uno, paso dos, terreno superficial, tener algún contrato de uso del terreno o si lo tengo en propiedad, espectacular, si no, un acuerdo formal con toda la normativa que aplica para el caso, por ejemplo, de que estemos frente a comunidades campesinas, las formalidades exigidas. El tercer paso es la aprobación de la certificación ambiental. Luego, la aprobación del plan de cierre de minas, eh, la obtención del certificado de existencia de restos arqueológicos y finalmente la aprobación del plan de minado, que es el procedimiento a través del cual, aprobado el plan de cierre, aprobado el plan de minado, perdón, se aprueba también el inicio de actividad de explotación. Obviamente cada uno de estos pasos tiene a su vez requisitos inmersos, ¿no? Por ejemplo, para el estudio ambiental se van a precisar algún tipo de estudios preliminares, de consultorías, en fin, pero esos son los hitos principales para obtener la autorización de inicio de actividades de explotación. Ok, sí, sí, lo entendí. ¿A qué se refiere cuando me dice, por ejemplo, plan de cierre de minas si es que nunca hubo una actividad minera en ese espacio geográfico? Exacto. Buena pregunta. La legislación sobre cierre de minas data del año 2003. Su reglamentación se dio en el 2005 y recientemente se ha modificado también, pero en esencia, la norma de cierre de minas lo que establece es, antes de iniciar la actividad minera, tiene que saberse de antemano cómo ésta va a culminar porque los proyectos mineros tienen una vida útil, no van a vivir por siempre. Por supuesto, hay proyectos mineros centenarios también, pero en principio se entiende que es posible estimar cómo es que se va a dejar el área cuando culmine la actividad minera. Entonces, ese análisis, esa evaluación de cómo estoy encontrando el área hoy y cómo la voy a dejar cuando culmine mi actividad económica, tiene que evaluarse en el cierre de minas
que es un instrumento de gestión ambiental complementario, que debe aprobarse antes del inicio de las actividades económicas. Inclusive, Ok, para asegurarse el Estado de que se va a cumplir con ese plan, es que además hay obligaciones vinculadas a la constitución de garantías ambientales, para que si por A o B, X, Y, Z razones, la compañía abandona el área y no cierra conforme con el desmantelamiento de la planta programado, el cierre de accesos, la revegetación del área, pues el Estado puede ejecutar la garantía ambiental y ejecutar esa actividad como Estado porque tiene los fondos. ¿Y esto a través de quién podría hacerlo? Puntualmente a través de activos mineros, ¿no? ok. Ok. Ahora, otra consulta. Bueno, era parte de la primera. Cu- em, ¿La concesión minera puede hacer algún contrato con alguna empresa que tenga Reinfo? Am, a ver, si hablamos de contratos entre el titular de la concesión minera y el titular de una inscripción en el Reinfo, ahí lo que debemos tomar en cuenta es que el contrato natural al que debería llegarse, en términos generales, es a un contrato de explotación, en virtud del cual el Reinfo que está en la concesión del concesionario pueda legalmente explotar los recursos que están en la concesión del concesionario y ese requisito le va a servir para poder formalizarse. Ahora, ¿es el único contrato que se puede firmar con un minero informal? No, no. De hecho, hay una gran cantidad de concesionarios mineros que no firman necesariamente contratos de explotación, sino firman contratos de suministro de minerales, por ejemplo, ¿no? eh, o acuerdos diversos con el titular del Reinfo que les permita, por ejemplo, ejecutar la actividad de forma conjunta, entre comillas, ¿no? El titular de la inscripción en el Reinfo tiene un activo intangible poderosísimo y extremadamente valorado hoy por hoy, que es la inscripción vigente del Reinfo, que te permite explotar sin permisos. ¿No? Entonces, eso para un gran segmento de la minería a pequeña escala es oro puro, ¿no? Porque si te permiten vivir en amnistía, pues haces un bypass de toda la regulación normativa que se le exige a la mediana y gran minería y a la minería a pequeña escala formal. Entonces, en esos casos puede que haya algún concesionario que llegue a un acuerdo con un titular del Reinfo y diga, pues yo tengo la concesión, tú tienes el Reinfo, podemos desarrollar el proyecto de forma conjunta. En materia civil eso puede ser viable. En materia minera, siempre la operación va a tener que estar en manos y al frente del titular de la inscripción vigente en el Reinfo. Ahí los contratos asociativos no van a tener mucho lugar frente al Estado. Internamente, en materia civil, sí podrían tener cierto nivel o cierto espacio para su materialización, pero frente al Estado, legalmente, quien va a resistir toda la carga de la fiscalización y la carga regulatoria siempre va a ser el minero que tiene la inscripción vigente en el REIF. Gracias Ok, por ok, la inquietud, entendí. Marlene. Perfecto. Sí, por favor. Y la segunda pregunta era con respecto a aquellas empresas que tienen ya su resolución definitiva de explotación. Ellos, por ejemplo, obviamente que los dueños de las empresas no van a ir a, pues no al espacio geográfico, va a la concesión en sí, al terreno superficial a trabajarlo. Siempre tienen que contratar personal. Ese es el detalle. ¿Cómo se contrata a estas personas? Porque la verdad que no es que a todos se les puede poner en una planilla, porque a veces pues, están un mes, 2 meses y luego se retiran por X motivos familiares, la altitud, el clima, qué sé yo. Entonces, ¿cómo se puede llegar a contratar a estas personas que pueden trabajar sin que ellos también sean en algún momento denunciados como mineros ilegales, ¿no? Porque ellos no tienen régimen. Tiene el documento en sí es la concesión minera. ¿Cómo se podría dar en ese sentido? ¿Cómo se podría direccionar los contratos con estas personas en tal caso?
Y acá hay que tomar en cuenta algo. En la medida en que la operación esté, ¿cómo ponerlo? A ver, en la medida en que la operación minera se encuentre en el marco de una inscripción vigente en el REINFO, No, no ahí tiene no hay reinfo, ningún... discúlpeme, no tiene Ah, ok. reinfo. Si no tiene Es una REINFO, concesión minera que ya tiene su resolución definitiva de explotación, ya, sino que ya, si es... esta empresa cómo contrata a sus trabajadores. Ya, ese es un tema de gestión laboral específicamente. A nivel minero, si es que se cuenta con la autorización de inicio de actividades de explotación, ahí no hay ningún riesgo de que haya minería ilegal, en absoluto. Esa actividad minera es bastante legal, es extremadamente legal porque tienes la autorización. Ahora, Correcto. si tu contratación de trabajadores no se justifica en alguna de las modalidades contractuales existentes en la legislación laboral, ahí la contingencia no es un tema de minería ilegal, sino es un tema vinculado a denaturalización de la relación de trabajo. Ahí el riesgo es con SUNAFIL, que SUNAFIL considere que los trabajadores, pues, de pronto han tenido un vínculo laboral permanente con la empresa y los califique como tales y la compañía esté obligada a reconocer todos los derechos laborales no pagados en su momento. Pero ya es una discusión de carácter específicamente laboral. Ok, No veo ahí riesgo de minería ilegal, no es el supuesto. ok. Entonces, en tal caso sería más que todo un tema laboral, porque acá las Ajá. personas que trabajan con esta empresa que se mueren de miedo porque justamente con la modificatoria última que se haga con el Código Penal, ¿no? Que bueno, pues el transportista y todo el círculo prácticamente lo Ajá. están poniendo como crimen organizado. Entonces la gente ya tiene miedo a Claro, trabajar. pero todo eso gira en torno a que la actividad minera sea ilegal. Pero si cuenta con una autorización de inicio de actividades, esa actividad minera no es ilegal, es perfectamente legal. Ahí lo más que podría haber es una infracción administrativa de carácter laboral, pero habría que analizar el detalle de la situación. Pero desde la lista minera no se advierte ahí contingencia de carácter ilícita, ¿no? Ok, ok, entiendo. Muchas gracias. Una consulta. En este caso, los trabajadores, ¿cómo tendrían que darle? ¿Recibo por honorarios a la empresa? ¿Cómo funciona eso? Depende. Ya, va a depender, porque nuevamente la regla en materia laboral es que el trabajador entra a planilla, ¿no? Va a tener una relación personal, una prestación personal de servicios, a una retribución, una compensación y con la facultad de dirección y de fiscalización del empleador, ahí hablamos de una relación laboral perfecta. Ahora, hay excepciones a la contratación de trabajadores de forma permanente, que son los contratos laborales modales. Hay contratos a plazo fijo por inicio de operaciones, hay contratos a plazo fijo por campaña, hay contratos a plazo fijo por labores intermitentes. Pero la lógica en el ámbito laboral es ver si es que la forma como va a trabajar el trabajador en la operación se justifica en alguna de estas categorías a contrato fijo, que son excepcionales, porque la regla general, repito, es tener al trabajador en planilla. Si no lo voy a tener en planilla, lo voy a tener planilla, pero a plazo fijo, tengo que encauzarlo dentro de alguno de estos contratos modales específicos. Y si no se reúnen las características para incluirlo dentro de estas categorías específicas, pues lamentablemente la autoridad laboral va a calificar a ese trabajador como uno que presta servicio de forma permanente, ¿no? Con vocación de permanencia. Ok, ok. ¿Y hay un plazo de, por ejemplo, estos contratos a modalidad? Un plazo, por Eh, ejemplo, puede estar de 5 meses, 6 meses y Depende posterior a del ello ya tipo de se contrato. Claro, descentraliza. exactamente. Depende del tipo de contrato. Disculpe, doctor. Depende del tipo de contrato modal al que se aplique.
Claro, Ok, habiendo cumplido con el... Muchas gracias por su participación. Habiendo cumplido con el plazo de la reunión, le doy las gracias, doctor, por su participación. De verdad, desde el equipo Biloyer le extendemos nuestra gratitud y esperamos poder contar con usted en próximos eventos académicos. Muchas gracias por el espacio. muchas gracias también, muchas gracias por tus respuestas. Buen día.